Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Hola, buenas. Hola. Bueno, podemos comenzar con las preguntas, si tienen alguna duda, dificultad. Yo quería saber en qué horario iba a hacer el examen y si iba a hacer también múltiple choice por la plataforma y eso. El examen va a ser múltiple choice, sí. Y igual que en el parcial anterior, las dos bandas horarias, de 9 a 11 y de 19 a 21. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Sí, el tiempo igual. Bautista. Ok. O sea, 1 hora y Una hora y media, media. ¿no? Sí. ¿Cuál tenés que dar vos? ¿El segundo? No, el primero. Yo el primero. El primero. ¿Alguna duda tenés? No, me había anotado unas preguntas, ahora las busco y te pregunto. Bueno, Que estoy dale. acá con el cuaderno. Cuando quieras. ¿Los demás? Rodrigo pregunta, en algunos textos se menciona el inductivismo de Hempel como amplio. Sí. Pero al buscarlo por ese nombre en YouTube, me sale inductivismo sofisticado. Sí. Está bien, es lo mismo. Se refieren a lo mismo. Bueno, es más, también se lo dice, se lo llama hipotético deductivismo ingenuo. O sea, el inductivismo ingenuo es el de, bueno, los primeros inductivistas, ¿no? Que consideran que no hay carga teórica en la observación, que la observación es objetiva, es confiable, que los enunciados observacionales son verdaderos, de acuerdo a la concepción semántica de verdad, o aristotélica, o sea, de correspondencia de lo que se dice con los hechos. Y después tenemos el inductivismo sofisticado, ¿no? Acá en las presentaciones de la clase no sé cómo lo llaman, no me acuerdo, porque entre las dos cátedras me hago lío también. Bueno, sí, se lo puede llamar como inductivismo amplio o hipotético deductivismo ingenuo o inductivismo sofisticado. No, inductivismo ingenuo no. Hipotético deductivismo ingenuo o inductivismo sofisticado. Bueno, ¿y por qué es hipotético deductivismo? Porque emplea en la contrastación porque el punto de partida es la hipótesis, en realidad el problema, y como modo de solución a ese problema, la formulación de hipótesis, y las hipótesis se confirman acumulando casos confirmatorios, ¿no? O sea, acumulando una base observacional. Bueno, y después acuérdense que el de Popper es llamado falsa. Dentro del hipotético deductivismo tenemos la postura de Hempel y la de Popper, ¿no? Y la de Popper
Lakatos la va a llamar falsacionismo dogmático en la primera etapa y después falsacionismo metodológico ingenuo. Florencia, yo no entendí bien lo del modus tollens. El modus tollens es el razonamiento que queda formulado cuando, por ejemplo, en el caso de Hempel, ¿no? La implicación contrastadora resulta falsa. Te lo recuerdo cómo era. Según Hola, Hempel, profe, ¿no? ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Andas bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien, mejor, mucho Bueno, me mejor. alegro. Gracias. Hola a todos los chicos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí puse la primera premisa. Si H, la hipótesis, como soluciona el problema, entonces se deduce la implicación contrastadora, que es el enunciado de la implicación contrastadora, el enunciado que se deduce de la hipótesis. Si ella resulta falsa, o sea, si no coincide con los hechos, va a quedar no hice. Resultado negativo de la observación o del experimento. Acordate, Florencia, el caso Semmelweis. Bueno, por lo tanto, como la implicación contrastadora resultó falsa y se deduce de la hipótesis, si es falsa la implicación contrastadora, la hipótesis de la cual se dedujo también lo será. H. Y si sucede lo que dice la implicación contrastadora, queda confirmada. Por lo tanto, H. Queda también confirmada la hipótesis. Pero en Hempel sería en carácter provisorio, ¿no? Bueno, y ese razonamiento de confirmación de la hipótesis, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Cuando queda refutada en un modus tollens, que es el primero, y este... Che, ¿se olvidaron de eso? Bien, falacia de afirmación del consecuente. Correcto. Ahora, la contrastación en Popper no es mediante enunciados que se deducen de la hipótesis, sino mediante la formulación de enunciados básicos compatibles con la hipótesis. Eso lo habíamos abreviado de esta manera. Enunciados básicos compatibles. Y los enunciados básicos falsadores potenciales. Bueno, acá, si sucede lo que dice el enunciado básico falsador potencial, mediante el modus tollens, la hipótesis queda refutada, y si sucede lo que dice el enunciado básico compatible, la hipótesis queda corroborada. Es decir, por ahora no ha sido refutada. Y era
Acuérdense que los enunciados básicos, tanto compatibles como incompatibles, eran la conjunción de dos enunciados al mismo tiempo, ¿no? El enunciado que describe el enunciado singular en conjunción con la predicción. O con la negación de la predicción. Por ejemplo, la hipótesis universal afirmativa, todos los horneros son marrones. El enunciado básico compatible, ¿qué diría? En lugar L a la hora H encontré un hornero y era marrón. La predicción es lo que aparece después del verbo. La predicción afirmativa. Encontré un hornero y era marrón. Y el primer conjuntivo es en el lugar L a la hora H. Y el incompatible o falsador potencial es la negación de la predicción. Entonces el de arriba es el enunciado básico en conjunción con predicción. Y el de abajo, enunciado básico en conjunción con la negación de la predicción. Recordemos que los habíamos dispuesto en un cuadro de la oposición, ¿no? La hipótesis universal afirmativa iba en el rectángulo arriba a la izquierda, el enunciado básico compatible justo abajo y en diagonal el incompatible. Incompatible era porque no pueden ser, bueno, eso lo vimos en Kuhn también, ¿no? No pueden estar ambos a la vez, no pueden ser los dos verdaderos al mismo tiempo. En cambio, pueden ser verdaderos a la vez los dos enunciados básicos, los compatibles y los incompatibles. Bueno, ¿algo más? El paradigma, según Kuhn, es relativista. Sí. Sí, Kuhn habla de eso en la etapa de la estructura de las revoluciones científicas, no, en la segunda etapa, en la postdata. Dice que el paradigma es relativista. Verá que lo encuentro. Sí, pero sí es relativista.
Sí, es una de las características del paradigma en la etapa de transición de Kuhn. Etapas de transición. Claro, porque a Kuhn, bueno, acá en esta cátedra no lo vimos así, pero a Kuhn generalmente se lo estudia durante 3 periodos. El periodo de la estructura de las revoluciones científicas, el periodo de transición y el periodo final, que es de los años 80. Que ahí ya no habla de paradigmas, ¿no? Pero en el progreso, en la concepción de progreso, en el periodo de transición, Kuhn dice que habla sobre el relativismo. Y el criterio para medir el progreso del paradigma es la valoración que va a realizar la comunidad científica cuando se impone, ¿no? O sea, la comunidad propia de un paradigma se impone sobre el otro. Entonces, quienes sostienen el nuevo paradigma lo consideran un progreso respecto al anterior. Uh-huh. ¿Que había alguna pregunta en el parcial sobre el relativismo de los paradigmas? Sí, a mí me había tocado de que si el concepto de paradigma es un Kuhn y había como varias opciones, en una de esas decía es relativista. Entonces, me quedé con la duda. Sí, la mayoría de las preguntas eran sobre Kuhn, profe. Y Kuhn o Lakatos. Sí. Sí, voy a ver si para el próximo uno de los temas del primero tendría que ir para el segundo. Porque si no es demasiado para el primero y poco para el segundo. Aunque sea lo de Popper, lo de los modelos de explicación científica. Profe, ¿ahí el recuperatorio es este 8? ¿Sí? Sí. Ah. En los 2 horarios de siempre, de 9 a 11 y... Buenísimo. O sea, son 2 horas, pero tienen 1 hora y media. A ver, siguiendo con lo del progreso en Kuhn. En el periodo de la estructura, el progreso es dentro del paradigma, o sea, interparadigmático, intraparadigmático, dentro del paradigma mismo, e interparadigmático. Está bien, ¿no? En los dos periodos, sí. Pero habla de relativismo, sobre todo en el periodo de transición. En el periodo de transición también se considera un progreso inter e intraparadigmático, y solamente en el último, el periodo final, que ya no habla de paradigmas, pero podríamos hablar de un progreso gradual y continuo, cuando dice que los científicos se dedican a hacer taxonomías o clasificaciones, y la evolución sería intraparadigmática. No hay cortes abruptos, como suponía antes, en las otras 2 etapas. A ver. ¿Cómo, che, profe? ¿Qué es eso? El che hubo uno solo. Había una de Lakatos, ¿no? Cuando nos preguntan sobre qué son los PICs según Lakatos, sí, se refiere a la estructura o los componentes, podríamos decir. Los componentes serán el núcleo duro, firme o central, formado por hipótesis fundamentales que se declaran infalsables o irrefutables por decisión metodológica de la comunidad científica. Más despacio, profe. Más despacio, corre cuando lee o habla. Sí. ¿Qué quieren? Yo porque anoto todo lo que usted dice, todo, así que... Y grabalo. A ver, componentes del paradigma.
Núcleo duro, firme o central. No sé cómo apareció en el parcial, con qué nombre. Núcleo firme, creo. Con núcleo firme, si no me equivoco. Núcleo firme, ¿no? Que está formado por hipótesis fundamentales, que se declaran infalsables o irrefutables. Por decisión metodológica de la comunidad científica. ¿Dónde demonios está? Y después está el cinturón protector, formado por hipótesis auxiliares, enunciados observacionales y de las condiciones iniciales. Y mediante las heurísticas, que son las reglas, se pueden ir modificando o reemplazando las hipótesis auxiliares del cinturón protector. Bueno. Sí, Maca, los dos horarios igual, 9 a 11 y 19 a 21. Rodrigo pregunta, con respecto a los dos inductivismos, ¿el ingenuo trata de explicar el contexto de descubrimiento? No. Mientras que el amplio trata de explicar el contexto de justificación, ¿verdad? No, estás equivocado. Para el inductivismo ingenuo no hay distinción entre contextos. La ciencia comienza con la observación y termina en ella. No, Bautista, no es por lo de que me digas, che, bueno, igual no queda muy bien, pero no hay problema. Yo digo porque che hubo uno solo. Bueno, entonces, inductivismo ingenuo no hace distinción entre contextos y el inductivismo de Hempel hace distinción entre el contexto de descubrimiento y de justificación. Pero igual que Popper, solamente dice que es objeto de estudio de la epistemología el contexto de justificación. Para Hempel se va a tratar de juntar implicaciones contrastadoras, ¿no? Para con ello confirmar lo que dice la hipótesis. Y para Popper se va a tratar de refutar la hipótesis en el contexto de justificación. ¿Está, Rodrigo? ¿Quedó bien? Pero desde Hempel en adelante hacemos esta distinción entre contextos. La anomalía, pregunta Candela Semorile, ¿podría ser equivalente a una aparente falsación? Lo estás diciendo a la manera de una analogía, supongo, ¿no? Si te acordás, ¿cuáles eran las opciones?
estaba equivalente a un enigma, equivalente a una falsación, un problema que se presenta en el periodo precientífico y un problema que solo puede ser resuelto mediante un cambio de paradigma. Una anomalía. No, el cambio, claro, sí, la opción sería esa, porque el cambio de paradigma se da justamente cuando hay una acumulación de anomalías, ¿no? En el parcial 1 entra Geimonazzi. Y Florencia, hay un banco grande de preguntas, no sé, puede ser que te toque alguna, de todas las que hay. A lo mejor alguna te va a tocar. Bueno, y entonces sí, sería equivalente a una aparente falsación. Pero acuérdate que una anomalía no hace entrar en crisis al paradigma, sino la acumulación de ellas. Y en Lakatos, las anomalías no constituyen un problema para el programa de investigación. No lo hacen entrar en crisis. Dale, muchas gracias, profe. De nada. Bueno. Escucho, ¿eh? Florencia, si estás con esa fe, con esa falta de fe en vos misma, lo vas a desaprobar. Uno cree que va a desaprobar y desaprueba. ¿Cuál tenés que dar, el primero o el segundo? Piensen que lo van a aprobar. El primero. Bueno, piensen que van a aprobarlo, no que van a desaprobar. Sí, tiene que tener las dos instancias aprobadas. Profe, Sí, viste que el primer parcial son bastantes temas comparados al segundo. claro. Quería saber si nos podías decir bien todo lo que entra en el primer parcial, porque había pasado algo que no habíamos visto, a mí me habían tocado unas preguntas de un tema que no habíamos visto, no me acuerdo ahora cuál era. El último. Pero lo vimos después. Que después lo vimos, obvio. Claro, y quería saber si podías decirnos bien los temas para no tener dudas y así. Bueno, sería todo lo de lógica. Sí. A ver, Rodrigo, confírmame. Después de lo de lógica, viene antes de lógica es Nagel, Geimonat y Blanchet. ¿Sí? Bueno, que yo les mandé los resúmenes a ustedes de todo eso. Sí, por el campus, no por el chat. Por el chat se los mandé. Léanlo de ahí, tranquilamente, eso les sirve. Ok, sí. Después lógica. Después todo lo de lógica. Después inductivismo. Ya estamos en Chalmers, ¿no? Inductivismo.
Capítulo 1, 2 y 3. Sí. Después, falsacionismo, que es el 4 de Chalmers. Al menos Es el 4, ¿no? en el mío es el 4. Dice introducción del falsacionismo. Sí. 2, el problema de la inducción. 3, la observación depende de la teoría, que son las críticas al inductivismo. 4, introducción del falsacionismo. Perfecto. Bueno. De Chalmers es eso. Porque después viene el falsacionismo sofisticado. Sí. Bueno, sí, lo del falsacionismo sofisticado, en realidad falsacionismo sofisticado es la postura de Lakatos. Pero acá habla del tema de las hipótesis ad hoc, las auxiliares. No, okay. Y después lo del vocabulario científico, que es el de Klimovsky. Los términos enunciados, términos observacionales, no observacionales, los 3 niveles de enunciado. Sí. La base empírica, los tipos de hipótesis, todo eso. Okay. Todo eso igual también está en el campus, ¿no? Como para... Sí, sí, sí. Eso va en el primero. Ah, y bueno, y lo último, que lo vimos después del parcial, que era el modelo de explicación, modelo de cobertura legal. Sí, sí, modelo de cobertura legal va al primero, que es el texto de Popper, conocimiento objetivo. Ok. ¿Sería hasta qué clase? ¿Hasta qué clase entró? Creo que hasta la 8, ¿puede ser? Esa es la 8, me parece. Sí, hasta la 8, sí. Ya te digo. Sí, sí. O sea, el primer parcial es de la clase básicamente 1 a la 8 y el segundo es de la 9 a la 10. Es unidad 1, conocimiento y ciencia. Nagel y Blanchet. Gay-Monat y Klimovsky. El de Klimovsky es el concepto de ciencia. Después lógica simbólica, capítulo 2 y 3 de Gianella. Después las ciencias fácticas, capítulo 1, 2 y 3 de Chalmers. Ah, de Hempel me olvidaba. Y la metodología hipotético-deductivista, cuestiones metodológicas y epistemológicas, Hempel, capítulo 2 y 3. Y después Chalmers, capítulo 5, 6 y 7. Y unidad 2, conocimiento objetivo, Karl Popper, y Klimovsky, estructura y validez de las teorías científicas, que de ese también les mandé un resumen, ¿se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Bueno. Y del 2, corrientes epistemológicas alternativas, es capítulo 8 de Chalmers, capítulo 9 de Chalmers y nada más. Sí, repito, el recuperatorio es este jueves. Los horarios son los mismos de los 2 parciales. 9:11, 19:21. Y tienen 1 hora y media. Y con el mismo formato. Profe. Sí. Yo tengo una duda creo que era de Hempel. Había una pregunta al primer parcial que creo que era más o menos tipo para Hempel, las dificultades o una de las dificultades del inductivismo estrecho es que, y había varias opciones, la verdad que no me acuerdo, creo que una era la muestra científica que es siempre segura,
enunciados, pero no sé, no me quedó bien claro eso. O que se parte de la hipótesis para llegar a los hechos. Eso en el inductivismo amplio. Okay. La postura de Hempel. Sí. Pero las críticas que le hace al inductivismo ingenuo sí tiene que ver que no puede justificarse desde el punto de vista lógico ni desde el punto de vista empírico. ¿Mm? Okay. Desde el punto de vista lógico, porque la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Entonces, en un razonamiento inductivo, la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Que esto después también lo hace Popper, ¿no? La misma crítica. Y desde el punto de vista empírico, que al final utiliza el mismo razonamiento que pretende justificar. Entonces no se puede justificar por la experiencia, dado que la experiencia se basa en la inducción y la inducción se basa en la experiencia. Entonces se termina en un razonamiento circular. No podemos justificar a la inducción utilizando la inducción, que es lo que pretendemos justificar. Y después, bueno, que obviamente no podemos abarcar por los sentidos lo que dice un enunciado universal. Okay. Sí, Rodrigo, Nagel y Blanchet, sí, sobre todo el de Nagel. Son creo que 7 diferencias entre el conocimiento del sentido común y el conocimiento científico. El de Blanchet, que es de Blanchet más bien trata de la diferencia entre ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Como siempre, 15. Y acá Maca y Rodrigo. Maca sí es de otra comisión desconocida. ¿Cuál es? ¿La 6? No, la 6 la tengo. Acá tiene que estar los de la comisión 6, 14, 16 y 17, que son las mías. ¿Y Maca es de la 21? Sí, profe. La 21, ¿no? Bien. ¿Qué cosa es esa elección de cada cátedra? No, supongo que habrá dicho porque me vine acá, pero es que no entendía nada. Y como mis profesoras no explicaban, no hacían meets, no tenía otra manera, no me costaba entender, solo leyendo. Claro, ella me pidió si podía participar de estas clases, le dije no había ningún problema. No es cátedras, todos somos de la misma cátedra. ¿Por qué esta materia se aprueba con 6 y no con 4? ¿Y qué sé yo? Ah, ¿se aprueba con 6? No lo sabía. O sea, de las 15 preguntas tienen que tener 9 bien contestadas. Ah, ok. Es el 60% de las preguntas, claro. Ah, es verdad, con las otras materias con 4 ya está. Cada pregunta vale 0,66, ¿no? Sí, para que de 15. Para que de las 15 dé 10. Y entonces tiene que ser 9.
No sé en otras materias qué tipo de examen les toma. Es lo mismo, es igual, depende la materia y dicen que tenés que aprobar con 4, mínimo. También son múltiple choice. No, Sí. no, a mí no. ¿En qué materia? Yo, por ejemplo, semiología tengo todo con análisis, onda un Word que tengo que hacer. Después, con proyectual y dibujo son trabajos y en IPC tengo así multiple choice, pero semiología, que es bastante, digamos, para escribir, análisis y todo eso, tengo que hacer un examen escrito. Ajá. En psicología igual sí, es diferente también. Yo tengo psicología y me hacen hacer investigaciones donde yo tengo que explicar y eso tengo que entrar. Muchas actividades, casi nada con múltiple choice. Sí. Bueno, Bautista dice que química con 6 aprueba también. Bueno, fíjense que antes tomábamos también parciales múltiple choice, pero sobre 20 preguntas, que valía 0,50 cada una, y sobre el total de lo bien contestado se restaban 0,25 las que estaban mal contestadas. Así que en algunos casos daban menos 2,25. Que bueno, igual no se puede poner nota negativa, ¿no? Pero sí, ¿sabes cuánto caso hubo? Menos 2,25. Pero en ese caso se ponía 1. O sea, cuando no estaban seguros de contestar, lo conveniente era no contestar, para que no descuente. Profe, si yo aprobé el primer parcial y ahora tengo que recuperar el segundo, al recuperatorio igual me van a preguntar cosas del primero también, ¿no? ¿Tenés que recuperar el segundo? Sí. No. El que tiene que recuperar el primero, recupera temas del primero. Como es como O sea, múltiple fíjense, con muchas preguntas mezcladas, pensé que podría ser. No, si no sería, eso es en el final. Bueno. No, fíjense a qué parcial van a entrar, presten atención. Claro, yo no sabía. Va a estar ahí bien consignado cuál es el primer recuperatorio y cuál es el segundo. Perfecto. Sí, no se pongan nerviosos, fíjense a cuál entran, porque no sé si pueden entrar a uno, después pueden volver para atrás, ojo. Y después no hay tu tía ahí. Profe, ¿va a estar especificado cuál es el primer parcial y el segundo parcial para entrar? Y claro. Sí, bueno. Si no, además de la calificación, tendríamos que poner un poco de suerte. Oh, sí. No. Bueno, hay que ponerle pilas y que nos va a ir bien. Uy, sí. Mucha fe. Están aullando mis perros. ¿Cuántos tiene? 2. Yo tengo un caniche. Es re lindo. Tengo una caniche toy apricot, ese color, mira. color durazno, y un Fox Terrier macho, Fox Terrier de pelo duro. Esos son re lindos. Hermoso. Siempre los perros son lindos. Sí, son hermosos. Que como es una raza primitiva, aullan. Pero son re cuidadores. Las razas nuevas no aullan. Rodrigo pregunta, ¿qué va? Yanela, ambos inductivismos y Popper. Y sí, eso es lo más importante. Y sí, pero también alguna preguntita sobre Gay Monad había, en el primero. Gay Monad o Nagel o Einstein.
salí. Bueno, ¿alguna duda más? Sí. Larisa, se te escucha, estás acá en el Meet. Sí. Yo quería preguntar sobre Einstein. Había preguntas sobre, ¿cómo decirlo? En el parcial había preguntas sobre Einstein y en esa me confundí mucho. No sé qué preguntar. No sé cómo preguntárselo. Espera, ahora Acordate, te digo. el tema fundamental ahí es la diferencia entre ciencias formales y ciencias fácticas. Sí, eso sí. Lee el resumen que les mandé. Ujú. No sé, a ver, no, resumen no, era la respuesta a los cuestionarios. El resumen que les mandé era de Klimovsky. El de Y Klimovsky. de Klimovsky era, sí, un resumen. Y de Gay-Monat, Nagel y Blanchet era, me parece que les mandé las respuestas. Los cuestionarios, lean eso, sí. Ok, Y gracias. una recomendación para hacer el múltiple choice es, ustedes lean la consigna y de acuerdo a la consigna, piensen qué responderían. No se fijen las opciones, porque eso los lleva a hacer una respuesta apresurada. Piensen qué responderían a esa consigna. Y bueno, si estudiaron, la que más se parece a la consigna que está, va a ser, seguramente. No falla eso. Bueno, Rodrigo, de Klimovsky hay dos textos. El de que está en la unidad 2 es el de estructura y validez de las teorías científicas, que ahí sí habla de los diferentes tipos de términos y los 3 niveles de enunciado. Pero después está el otro antes, que habla del el concepto de ciencia, se llama. Que ahí habla de la concepción semántica de verdad, de los contextos de descubrimiento, justificación y aplicación, y de las disciplinas metacientíficas, ¿no? La epistemología, la filosofía de la ciencia, la metodología. Acordate que son dos textos diferentes, pero los dos van al primero. ¿Practicaron el condicional asociado? ¿Los que tienen que dar el primero? Los que tienen que dar el primero, no se olviden de tener a mano una hojita con las tablas de verdad, para no andar buscando por ahí. Y otra hoja donde tengan que hacer el condicional asociado. Mira, teniendo en una hoja las tablas de verdad de todas las conectivas, bueno, no andan buscando una por una en el libro por atrás. Lo hacen más rápido. No se olviden de repasar el tema de los tipos de razonamiento, ¿no? De la clasificación. Deductivos, no deductivos. Dentro de los no deductivos, los inductivos y los analógicos. Los componentes del razonamiento, premisas, conclusión, indicadores de premisa y de conclusión.
las propiedades de cada estructura lógica, cuál es la función de los términos, cuál es la función de una proposición o su característica, cuál es la característica de los razonamientos. Bueno, no sé, ¿qué más? Ya dijo todos los temas, ¿no, profe? Sí. Sí, sí, todo. Nos queda nada más estudiar. Y positividad. Ah, ¿Vos cuál tenés que dar el primero? sí, el primero. El primero. El segundo te fue muy bien, ¿no? Sí, claro, obvio, si no, no tenés. Sí, aprobé. No sé con Obviamente. cuánto no me salió, pero sí aprobado. ¿No sabés cuánto te sacaste? No, Pero, ¿cómo no? Ah, solamente dice aprobado. claro, aprobado satisfactorio, una cosa así. A ver, me voy a fijar, a ver si está. Yo también quiero saber, ¿eh? Sí, profe. A ver cuánto me saqué en el segundo. Bueno, a ver, esperen. No sé, porque hay veces que puedo tener acceso a todo, pero antes de los parciales me parece que algunas cosas no. Se cierra para todos, no solo para ustedes. No, que quiero saber. A ver, calificaciones. ¿Dónde está? Bueno. Macarena Giacomotti, ¿no? Sí, profe. Giacomotti. Acá te encontré. Bueno, Macarena, vos tenías bien 11 preguntas. Sobre 15, 11. Ah, genial. Lo viste bien. ¿Y yo, profe? Soy Wilkinson. Sí, espera. Debe ser fácil de encontrar de estar última.
No, pero el problema es que acá tengo que buscar de todas las comisiones, están todas juntas. Tengo que poner la letrita. ¿El nombre? ¿Cuál era el tuyo? Milena. Miren. Entonces W y M. Acá está. Dice Florencia Beloni que también quiere saber. Sí, ahora todo quiere saber. Yo también, profe, pero yo el segundo. Ah, anduviste re bien, ¿eh? Decime Nena. que me equivoqué solo en una. No, te equivocaste en dos. ¡Oh! Pará, en tres, en tres. ¿En 3? ¡No! Pensé que me había confundido solo en una. Ok. Bueno, pero re bien en tren nada más. Sí, pero... Tenés, bueno, no, que te iba a decir, tenés mal la de Kuhn, y si hiciera Kuhn y la Cato. Sobre ciencia normal, contestaste mal. Ah, sobre ciencia normal. Las anomalías, o sea, repasá eso. Ah, no, si este no lo tenés. No, ese lo tengo bien. Pero Bueno, qué te cosa digo. de las... No, es que era muy capciosa la de las anomalías, ya sé cuál me decís. Según Kuhn, la ciencia normal supone el trabajo desorganizado donde los científicos cuestionan el paradigma, Sí. el trabajo cotidiano de los científicos cuya finalidad es refutar el paradigma vigente, la actividad científica cotidiana que tiene por objetivo expandir el paradigma mejorándolo, el trabajo de los científicos que vienen a paradigmas diferentes en perfecta armonía. Y vos pusiste eso, como paradigmas diferentes si sabés que hay uno solo a la vez. Es verdad. Y un paradigma... Ah, es verdad. Me confundí en eso. Claro, no puede haber dos paradigmas, eso es imposible. Siempre hay uno y Ciencia siempre ese normal paradigma es, cae. claro, Sí. expandir el paradigma mejorándolo. Sí, no, fueron los nervios, olvídate. Leer rápido y... Sí. Bueno, y las anomalías dentro de un paradigma ahí también pusiste, que son enigmas de investigación. No producen necesariamente una crisis, es la respuesta correcta. Sí, ahora que las repaso, sí. Entre los nervios y todo estás como... Bueno, gracias, profe. De nada. Ah, muy bien. Bueno, ¿quién más? O sea, tres mal tuviste. La Yo, 6, la 10 y profe. la 11. Perfecto, gracias. ¿Quién es yo? Porque estoy en... Decime el nombre, porque Soy estoy en la... Candela Moriles. Florencia Beloni del primer parcial. El primero. Florencia Beloni, el primero. A ver si puedo entrar. Te sacaste 53,33. Profe, me tengo que retirar. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias.
Florencia Belloni, 8 bien, te faltaba una para probar. Qué lástima. ¿Me escuchaste, no? Candela Semorile, ¿estás ahí? Sí, yo estoy acá. Vos me preguntaste el segundo. Sí, que ese es el que no probé. Y también tenés 8 bien. Ah, Por una. lástima. ¿Y cuál Por fue la que...? Bueno, Bueno, más de una, no, pero... son varias. Sí, pero... Y las anomalías dentro de un paradigma, esa la contestaste mal. También. Después, una anomalía es, estudia bien el tema de la anomalía, ya tenés 2 mal de la anomalía. Tengo que repasar ahí. Sí. Programa de investigación son progresivos, bien. Programa de investigación, bien. Acá todos lo sabías más que Cumpan eso. Acá una de ciencia normal, bien. Según Kuhn, los paradigmas contienen principios metafísicos, lo pusiste bien. Durante el periodo de ciencia normal, pusiste se resuelven todas las anomalías del paradigma. No. Los científicos intentan compaginar el paradigma con la naturaleza. El tema, acá está la pregunta, esto de los paradigmas relativistas, no me Sí, acuerdo. ¿viste? ¿Quién fue? ¿Quién preguntó hoy? Yo misma. Vos. Sí. Sí, vos pusiste eso, pero es incorrecto. Porque se ve que Por eso me quedó la duda. se ha tomado la etapa, el periodo de la estructura. Así que, bueno, que es relativista, no. Oh, Que escapa a una definición precisa, sería. Es invisible, porque no. Se dice que un paradigma es invisible. No, pero esa respuesta no creo que esté. Escapa a una definición precisa, bueno. Sí, porque no hay una definición como. Una definición taxativa como sucede con las teorías, ¿no? Que alguien la escribe, la formula y la publica. Un paradigma se puede observar por sus manifestaciones. No se proclama, a partir de ahora queda inaugurado un nuevo paradigma. No. Es por el resultado, por sus manifestaciones. Por eso se dice que también es invisible. ¿Mm? Entonces, escapa a una definición precisa, sería lo correcto. gracias, profe. Entonces, de relativista no. Aunque lo es, pero eso lo dice en la postdata. Bueno. Bueno, cierro, ¿eh? Hola, profe. Sí. Una consulta. ¿Me podría decir el del primer parcial mío, Maguna Melanie? Justo. ¿Cómo? El del primer parcial mío, Maguna Melanie. Melanie Elizabeth Maguna Valenzuela. Sí, sí. Estuviste flojo ahí, ¿no?
33,33. Ah, ok. Bueno. Una proposición es... Pusiste con función expresiva, no, función informativa. Respecto de la hipótesis que la fiebre puerperal era causada exclusivamente por materia cadavérica, Semmelweis la corrobora. La corrobora, sí. No la refuta, ¿eh? Bueno, ¿cuántas tuviste bien? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco bien tuviste, no más. ¿El recuperatorio sería del parcial ese o sería en general, tipo de toda la materia? No, si no, eso es el final. Tenés que recuperar esto, lo del primero. Ah, ok, gracias. No, solo recuperan en el que fallaron. El otro no. El aprobado, ¿para qué se va a tomar de vuelta? Eso se toma en el final. Profe, yo quiero saber el del segundo. Macharello Gisela. ¿Cómo me dijiste? Espera que... Macharello Gisela. El del segundo parcial. Sí, espera que había cerrado todo. Gisela Yelem. Sí. El segundo. Sí, profe. $5.33 sacaste. Ok. Tenés una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Está bien, ocho bien. Ocho bien hiciste. Y estudia más Kun que la Catos, por lo que veo acá. Gracias, profe. Tuviste las de Kun, las tenés mal. Sí. Bueno, voy a estudiar más eso. Gracias. Y hace más, pone más énfasis en Kun. Dale, gracias. De nada. Bueno. No sé si alguno quiere hacer otra pregunta. Si no, lo damos por finalizado. Si se acuerdan de algo. ¿Cuánto es? El jueves, ¿no? Pasó mañana. Profe, Sí. ¿puedo consultar por mi nota del segundo parcial también? ¿Tu nombre cuál es? Kaito Zanini, el último de todos, con Z. Kaito, pero ese nombre japonés, ¿no? Sí, es que nací allá. Ah, ¿sí? ¿Y por qué?
Nada, mi vieja es parte japonesa y mi viejo es argentino y bueno, fue una mezcla un poco rara. No, ay, conozco yo. Pero nacidos acá. Ah, claro. No, nosotros somos 3 y nacimos todos allá. ¿Y cuánto hace que están acá? Y desde 2008, ponele, sí. Ajá. Sí, con Z sos el único, mira. ¿De qué me querés preguntar el segundo? Sí, del segundo. $4.67. La Catos. La primera, mal. Dice, cuando hablamos de comparación entre PIC, nunca se puede decir si un programa ha degenerado más allá de toda esperanza. Bueno. De Kuhn, bien. Revolución científica, bien. Ciencia normal, no. Se asumen compromisos con el paradigma oficial y se suprime el carácter innovador. Ciencia normal, bien. Periodo de ciencia normal, bien. La heurística, lee lo de las heurísticas. Bueno, lee bien la Catos, que ahí estuviste flojo. Dale, gracias, profe. Con las de Kuhn más o menos. El tema de la inconmensurabilidad, lees en Kuhn. Y la Catos, léelo bien. Bueno. Bueno, ¿algo más? ¿No? ¿Listo? ¿Cortamos entonces? Cualquier cosa, si tienen una duda, pregunten por el chat. Si se les ocurre. Mientras van estudiando, les surge alguna duda, pregunten. Mañana. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. Bueno. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.